Bien, vamos ahora a hablar del teorema de Telegen. Vamos a dar una teoría básica para después poder resolver algunos problemas. Esto para ver después sus aplicaciones. El teorema de Telegen, este teorema establece que la sumatoria del voltaje J por la corriente J es igual a 0. Desde J igual a 1 hasta N. Donde, ¿no? Acá vamos a conceptualizar, N será el número de elementos y J el elemento del circuito. Elemento del circuito o rama también lo podemos colocar, ¿no? Rama del circuito, ¿no? Entonces esta va a ser la fórmula del teorema, ¿no? Ahora, a partir de esto, que podría parecer muy simple, vamos a obtener otras ramificaciones de este teorema, ¿no? Por ejemplo, a partir de este teorema, imaginemos que tenemos aquí dos redes, ¿no? Red 1 o circuito 1, como quieran llamarlo, red 1, donde sus voltajes van a estar dados por BJ1, ¿no? En el jésimo elemento de la red 1, y sus corrientes estarán dadas por IJ1, la corriente, ¿no? En el elemento jésimo de la red 1, y por acá tenemos, por ejemplo, una red 2, BJ2 y J2, ¿no? Voltaje en el jésimo elemento, ¿no? De la red 2, corriente en el jésimo elemento de la red 2. Entonces aquí tenemos la red 1, esta es la red 2. ¿Qué se necesita o qué necesitan tener estas dos redes, ¿no? Para aplicar este teorema, ¿no? Primero, que la red 1 y red 2 similar topología. Ya. En cuanto a similar topología, quiere decir, ¿no? Igual número de ramas y de nodos. Bien. Otra cosa es, no interesa qué elementos conforman sus respectivas ramas. Entonces, teniendo una red 1 y una red 2 con similar topología, podemos aplicar este teorema y vamos a obtener lo siguiente. Aplicando Telegen, vamos a poder, mediante este Telegen,
mediante este teorema de enlazar la red 1 con la red 2 y la red 2 con la red 1, porque podremos obtener, ¿no?, que la sumatoria de BJ de la tensión en el jésimo elemento de la red 1 por la corriente en el jésimo elemento de la red 2, J igual a 1 hasta N, todo esto va a ser igual a 0. Es decir, hemos enlazado las tensiones de los elementos de esta red con las corrientes de los elementos de esta red, multiplicando voltaje por corriente, voltaje de acá por corriente de acá va a ser igual a 0, y además ahora enlazamos la red 2 con la red 1, ¿no?, aplicando el teorema de Telegen. J igual a 1 hasta N, voltaje en el jésimo elemento de la red 2 por la corriente del jésimo elemento de la red 1 va a ser igual a 0, ¿no? Aquí noten ustedes que hemos aplicado Telegen a ambas redes, ¿no? Nuevamente enlazando el voltaje jésimo de la red 1 con la corriente jésima de la red 2. Y luego partir de acá para acá, enlazando el voltaje jésimo de la red 2 con la corriente jésima de la red 1. Acá entonces tenemos una consecuencia del teorema de Telegen, ¿no?, enlazando dos redes, ¿no? Podemos trabajar, de hecho se trabaja con este teorema también en una sola red, ¿no?, que es este de acá. Entonces vamos a observar un poco, ¿no?, de cómo sería enlazar estas dos redes mediante el teorema de Telegen. Primero, como dice, debe tener una similar topología, igual número de ramas y de nodos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos redes de similar topología. Acá tenemos, por ejemplo, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, el nodo 5. En la red 2 tendremos nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5. Ahí tenemos igual número de nodos, ¿no? Igual número de ramas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramas. 8 ramas en ambas redes, 5 nodos en ambas redes, entonces tenemos similares topologías. Ahora, que yo haya dibujado aquí un elemento y que haya dibujado aquí también un elemento no significa de que debe de ser así. Por ejemplo, esto es simplemente para reducir o para conceptualizar lo que estamos comentando. Dos redes con igual número de nodos, ¿no?, igual número de ramas, ¿no? ¿Qué puede ser en esta de rama? Por ejemplo, rama 1, 4, ¿no?, red 1. Por ejemplo, podría ser esto, ¿no? Por acá podría venir una fuente de tensión y por acá una resistencia. Acá está la rama 1, el nodo 1 y el nodo 4, ¿no?, que corresponden a la rama 1, 4. Y de acá viene lo que fuera. Ahora, igual la rama 1, 4 de la red 2 puede ser lo siguiente. Acá está el nodo 1. Podría ser simplemente esto. Perdón, este es 4. Por eso es que aquí habíamos colocado, no interesa qué elementos conforman sus respectivas ramas, desde que se cumpla que hay una similar topología, igual número de ramas, igual número de nodos. Puede ser esto, o puede ser esto también, un cable. La cosa es que, tal como lo estamos enfatizando acá, igual número de nodos en ambas redes, igual número de ramas en ambas redes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos aquí
colocar que aquí haya una tensión 1, aquí haya una menos más, supongamos tensión 2, más menos tensión 3, por ejemplo acá más menos tensión 4, más menos tensión 5, acá más menos tensión 6, por ejemplo acá más menos tensión 7, más menos tensión 8. Bien, acá están las tensiones que he puesto en cada elemento. Ya. Aquí, en esta red de aquí, vamos a poner las corrientes, pero ahora sí va a tener que estar apareada, por decirlo de alguna manera, con la red 1. Si acá hemos elegido tensión 1, ok, entonces esta será por esta rama de acá, por su correspondiente rama. Es decir, si vamos a ver tensión 1 aquí, por su correspondiente rama en la red 2, acá será, por ejemplo, I1'. Si acá entre los nodos 1 y 2 hemos puesto voltaje 2, su correspondiente rama en la red 2, aquí pondremos I2'. Aquí hemos puesto entre el nodo 2 y el nodo 3 o la rama 2, 3, hemos puesto la tensión 3. Entonces vamos a la rama 2 y en su correspondiente rama, entre 2, 3, aquí pondremos I3'. Y así, por ejemplo, aquí donde hemos puesto B4, que corresponde a los nodos 3 y 4, o a la rama 3, 4, su correspondiente rama en la red 2, aquí pondremos I4'. Y así sucesivamente. Acá está B5, entre 4 y 5, entonces entre 4 y 5 de la red 2 pondremos I5'. Y así, aquí está B6 en la red 1, entre los nodos 5 y 3 de la red 1. Y vamos ahora a la red 2, ubicamos entre los nodos 3 y 5. Ahí colocamos la corriente 6 y 6. Por acá está I7, por acá está B7 en la red 1. Vamos a buscar su correspondiente rama en la red 2. Por acá estará I7. Acá está B8 en la red 1 entre los nodos 2 y 5. Vamos a la red 2 a buscar su correspondiente rama entre 2 y 5. Acá está B8, por lo tanto acá estará I8'. Hay algo que también es muy necesario comentar. Es que acá las direcciones de las corrientes las estamos dando de acuerdo a la ley de Ohm, ¿no? Va de más a menos, ¿no? Esta tensión es más menos, esta es su polaridad más menos, entonces la corriente 2 aquí en su correspondiente rama deberá ir hacia allá. Por ejemplo acá, en esta rama de acá, más menos B6, vamos a su correspondiente rama en la red 2, entonces si va más menos, la corriente deberá ir en la correspondiente rama de la red 2, tendrá que ir hacia abajo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, no sé, pues acá B5 en la red 1 es más menos B5, en la red 2 en su correspondiente rama deberá ir de más a menos, más menos, va hacia abajo y 5'. Bien, entonces vamos a enlazar, ¿no? De acuerdo al teorema de Telegen, vamos a trabajar de la red 1 a la red 2. ¿No? Primero hemos observado que ambas redes poseen similar topología. Bien, entonces aplicando el teorema sería lo siguiente, ¿no? Vamos a aplicar este de aquí.
vamos a enlazar los voltajes de la red 1 con las corrientes de la red 2. Entonces, aplicando sumatoria voltaje en el j-º elemento de la red 1 por corriente en el j-º elemento de la red 2 igual a 0, desde j igual 1 hasta el número total de elementos vamos a tener, por ejemplo, voltaje 1 por, vamos acá, corriente I1 prima. Y ojo, como está yendo, estamos respetando el signo de las polaridades de acá, o sea, más menos, la corriente va así, entonces acá es positivo. Entonces, más, por ejemplo, B2 de la red 1 por su correspondiente corriente en la red 2, que sería I2', ¿no? En este sentido, en el mismo sentido de la polaridad, I2', más B3 por su correspondiente corriente en la red 2, I3', y así sucesivamente, más B4 su correspondiente corriente en la red 2, B4 por I4', más aquí B5 por su correspondiente corriente en la red 2, B5 por I5'. Vamos acá, más B6 en la red 1 por su correspondiente corriente en la red 2, I6'. De forma similar aquí, B7 por la correspondiente corriente en la red 2, I7'. Y por último, más B8 por su correspondiente corriente aquí en la red 2, I8'. Todo esto es igual a 0. Todo esto es Telegen. También podríamos aplicar de la red 2 a la red 1, ¿no? Sabiendo los voltajes de cada elemento en cada rama y enlazándolos con su correspondiente corriente, ¿no? En la red 1, ¿no? En su respectiva rama. Bien. Otra cosa también importante por mencionar es, aquí le hemos dado un sentido a la corriente, ¿no? Pero pudo haber sido también así. Supongamos acá más menos B1, nodo 1, nodo 2. Esto sería la red 1. Y acá, por ejemplo, que la corriente la hayamos puesto en este sentido, I1', su correspondiente corriente en la red 2, nodo 1, nodo 2. Ahí sería, por ejemplo, enlazando B1 con I1', sería B1 por acá, dado que esto es más menos, la corriente en la red 2 debería ir así, ¿no? Respetando la polaridad de acá, aplicado acá. Pero ya que le hemos dado esta dirección de acá, lo único que tenemos que cambiar es menos I1'. Bien. Entonces, ambas redes poseen similar topología, ¿no? Estamos aplicando esto, ya lo aplicamos. Y otra cosa importante para comentar es que las polaridades de las tensiones y las direcciones de las corrientes entre las ramas o elementos en las ramas deben ser consistentes.
deben ser consistentes en ambas redes. Esto de aquí es lo que acabamos de mencionar acá. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que la polaridad de esta tensión es más menos V1, entonces la correspondiente corriente, ¿no?, en la correspondiente rama de la red 2, si estamos diciendo que I1 es así, entonces consistente, cuando hable consistente será, bueno, si aquí es más menos V1, la correspondiente rama es en la red 2, la corriente va hacia abajo, entonces deberá ser más V1 por más I1', por V1'. O esto de acá, lo que habíamos comentado, si en la red 1 la tensión es más menos V1, pero hay una corriente que en la correspondiente rama de la red 2 está yendo hacia arriba, entonces deberá ser V1 por menos I1'. Bien, a eso me refiero con debe ser consistente, en respetar los signos y las polaridades, ¿no? Y también, por último, pero no menos importante, ¿no?, las leyes, ley de tensión de Kirchhoff, ley de corriente Kirchhoff deben cumplirse. Entonces, se debe tener en cuenta todo lo que estamos comentando aquí, ¿no?, en la aplicación de teorema. Ahora, una última cosa, ya que estamos hablando de polaridades de las tensiones y direcciones de corriente, aquí he hecho una tabla, ¿no?, en donde vamos a ver, por ejemplo, vamos a enlazar voltajes en la red 1, ¿no?, con su respectiva rama en la red 2, ¿no?, en red 2. Acá me equivoqué, en la red 2. Y que sería por Telegen, ¿no?, o cómo lo aplicaríamos en Telegen. Vamos cambiando de... Por ejemplo, aquí, voltaje en la red 1 es más menos V, esta fuente de tensión, y la corriente en su respectiva rama de la red 2, ¿no?, viene de en esta dirección, hacia abajo. Entonces, por Telegen sería V por I'. ¿Por qué? Porque esta corriente de acá, así como lo estamos poniendo, está respetando que va de mayor a menor potencial, ¿no? Bien, aquí la tensión es más menos V de esta fuente, pero hemos asumido que la corriente en su respectiva rama de la red 2 va hacia arriba, entonces acá por Telegen sería V por menos I', ya que no está esta corriente así como está, ¿no?, está yendo en contra de lo que siempre decimos, ¿no?, más menos, la corriente debería ir hacia abajo tal como lo hemos hecho acá. Y así sucesivamente. Por ejemplo acá, ¿no?, la tensión en esta resistencia, más menos V, su respectiva corriente, ¿no?, en la red 2, ¿no?, va hacia abajo. Entonces está respetando los signos de acá, de la polaridad de acá. Sí, entonces por Telegen sería V por I'. Aquí, en la red 1, la polaridad en esta resistencia es más menos V, y en la respectiva rama tenemos que la corriente está yendo hacia arriba, en dirección hacia arriba, entonces será V por menos I', porque debería ir hacia abajo la corriente, ¿no?, de mayor a menor potencial. Ahora, por ejemplo, aquí la polaridad en esta resistencia, ¿no?, o da una corriente, se tiene esta polaridad, ¿no?, más menos V, ¿no?, en la red 1. En su respectiva rama de la red 2 tenemos una fuente de corriente que está apuntando hacia arriba, ¿no? Vemos que la corriente es como si fuese hacia arriba o va hacia arriba, no está de acuerdo a la polaridad de la tensión aquí, ¿no?,
más o menos la corriente debería ir así, pero su correspondiente corriente en la red 2, en la rama de la red 2, está yendo hacia arriba, entonces sería B por menos I'. Y de la misma forma, por ejemplo aquí, en la red 1 tenemos la polaridad más menos B, y en la correspondiente rama de la red 2 tenemos que la corriente está yendo hacia abajo, dado que la fuente está mandando una corriente hacia abajo, en dirección hacia abajo. Entonces, enlazado con esto, de mayor a menor potencial va hacia abajo la corriente, entonces acá sería B por I. Está respetando ir de mayor a menor potencial. Ahora, por ejemplo, aquí la tensión o la polaridad de la tensión en esta fuente de corriente en la red 1, ¿no?, es más menos B, y aquí su respectiva rama en la red 2, la corriente está yendo hacia abajo, ¿no? Si va hacia abajo, entonces tendríamos que poner B por I', dado que está respetando el potencial de acá, de mayor a, la polaridad de acá, de mayor a menor potencial, entonces la corriente va hacia abajo. Y por último, tenemos esto, ¿no? La polaridad de la tensión de esta fuente de corriente, más menos B en la red 1, y ahora vemos la corriente en la respectiva rama en su respectiva rama de la red 2 es I', pero va hacia arriba, por lo tanto esto sería B por menos I', ¿no? Dado que debería ir, va de mayor a menor potencial la corriente, entonces acá debería ir hacia abajo para aquí poner más, pero como va hacia arriba, bueno, le cambiamos el signo aquí. Bien, eso sería, esto de acá nos va a ayudar bastante, a la hora de resolver los problemas de Telegem, y después veremos cuál es el corolario de Telegem. Bien, esto sería la parte teórica. Y otra cosa importante, antes de pasar a las aplicaciones de este teorema, es que Telegem, ¿no?, este teorema de Telegem tiene otras ramificaciones, ¿no? Tiene otras formas de ver el teorema, ¿no? Acá simplemente lo podemos aplicar a un circuito, ¿no?, y con esto podemos demostrar, por ejemplo, la conservación de la potencia, ¿no?, o lo podemos enlazar, como ya se mostró, la red 1 con la red 2, ¿no?, teniendo obviamente similar topología, ¿no?, entre ambas redes. Aquel que esté interesado en más detalles sobre el teorema de Telegem y en algunas de sus ramificaciones, puede, por ejemplo, dar una mirada al libro Análisis de redes de Van Valkenburg, editorial Limusa. Me parece que esta es la... vamos a ver qué edición es. No lo dice. Ya, del año 79, editorial Limusa. Se van a la página 494. En la página 494 el señor Van Valkenburg comenta sobre el teorema de Telegem, ¿no?, y comienza a hacer algunas deducciones, ¿no?, da hasta un ejemplo, y también habla, ¿no?, de algunas variaciones o ramificaciones, ¿no?, algunas variaciones del teorema, ¿no? Acá lo aplica, por ejemplo, a dos redes, tal como lo hemos mostrado nosotros, y también lo aplica en función del tiempo, ¿no?, en dos tiempos diferentes, un voltaje y un tiempo, el voltaje en un tiempo y la corriente en otro tiempo diferente, ¿no? Acá él habla de dos variaciones o dos ramificaciones, ¿no? Sería bueno al interesado que aquel que se interesa lo pueda mirar de acá, o también en este libro de aquí, que es muy bueno, Fundamentals of Circuits Analysis de Kendall Su. No solamente hay una edición, por si acaso, solamente hay una edición. Este libro es del
Este libro es del año 93. Y pueden irse a la página 176, ¿no? Y nos comenta el teorema de Telegen. Yo de aquí he podido sacar, ¿no?, la idea de cómo demostrarles o cómo mostrar la utilización del teorema de Telegen en una de sus versiones, ¿no? Y acá tiene lo que él habla también de ramificaciones del teorema de Telegen, y lo vemos, por ejemplo, en función del tiempo, ¿no? Nosotros ahorita lo vamos a aplicar en DC, pero aquí él en sus ramificaciones lo usa para diferentes tiempos o tiempos iguales, ¿no? Y después comienza el señor Kendall Su a demostrar mediante el teorema de Telegen la conservación de la potencia, ¿no? Entonces aquel interesado, ¿no?, en más sobre el teorema de Telegen también puede, ¿no?, también puede observar este libro de aquí. Ya, ahora sí vamos a las aplicaciones.